Ya. De acuerdo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la capacidad de lo que son las deslingas. Primero tenemos que entender qué es capacidad. En este caso, para todo lo que son accesorios, capacidad es la carga máxima que puede levantar un accesorio según su configuración, ángulo o tipo de amarre. La capacidad máxima viene dada, ¿no es cierto?, por el fabricante y nos viene delimitado, digamos, con el WLL, que son sus siglas en inglés de Workload Limited o carga límite de trabajo, que viene a ser la capacidad nominal. Ya hablamos del factor de seguridad, ¿no es cierto?, que nos indica, ¿no es cierto?, que es ese rango de capacidad, pero que es para seguridad, ¿sí? Ya. La capacidad es un acceso, la capacidad de un accesorio siempre debe ser mayor que la carga que tiene que soportarse, ¿no es cierto? Ya. Y aquí para Slingas nosotros tenemos algunas tablitas, como por ejemplo, esta, esta tablita de los amarres de acuerdo al tipo de amarre o al ángulo que se presenta. Por ejemplo, en vertical es donde nos indica la capacidad, que en este caso nos dice que es de 1000. ¿Ya? En choker o lazo o ahorcado que se conoce, nos indica que la capacidad ha reducido de 1000 a 750. Que quiere decir que ha reducido un 25%, que es lo que representa, ¿no es cierto?, la reducción de los 1000 a los 750. En cambio, si es que yo hago un amarre en canasta, ¿ya? Y una canasta que esté pero a los 90 grados, como nos indica, eh, tendré el doble de la capacidad que en vertical. ¿Ya? Ahora, yo también puedo tener los amarres, ¿no es cierto?, con un determinado ángulo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Primero que nada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí el ángulo, ¿ya? Formado entre la eslinga y la horizontal, perdón. Tenemos, ¿no es cierto?, a 1700 de lo que normalmente tenemos a 1000. Pero 1700 es entre las dos eslingas. Si nosotros cogemos, ¿no es cierto?, una y una, nos quiere decir que una de estas estará con 850. Podemos cambiar de color, 850, y la otra sería los 850. Y entre las dos tenemos la capacidad de los 1700. De igual manera ocurre a los 45 grados. Tengo una capacidad total en los dos ramales de 1400, pero en cada uno se reduciría a los 700 y 700 para las dos formar los 1400. Y en los 30 grados, que es el ángulo mínimo con el que yo debo trabajar, no debo trabajar con un ángulo menor a estos 30 grados, yo tengo la capacidad individual de 500 y de 500. ¿Qué quiere decir? Que se ha reducido a la mitad. ¿Ya? Ahora, muy bien, continuemos. Aquí tenemos otro tipo, ¿no es cierto? Bueno, no otro tipo, más bien son los mismos amarres, pero pueden llegar a ser un poco más complejos, ¿no es cierto? Un vertical y tenemos, por ejemplo, un vertical, pero de una eslinga sin fin. Un ahorcado, de igual manera, un ahorcado de una eslinga sin fin. Un amarre en U, eslinga normal, amarre en U de una eslinga sin fin. Y también aquí tengo que tomar en cuenta, si yo a la amarre en canasta o básquet, ya le pongo un ángulo ya representativo, entonces la capacidad también va a disminuir, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, si tenemos un amarre en vertical en 1000, ¿sí? Digamos que esto vale 1000, esto vale 1000, la misma eslinga, ¿no es cierto? Pero a los 60 grados, aquí tenemos los 60 grados, si voy a tener una capacidad menor, que es de los 850. Ahora, si tengo a los 45 grados, cada una de ellas, pues, tendrá una capacidad tan solo de 700. Y ahora, pues, tengo con un ángulo mucho menor, ¿no es cierto?, que es de los 30 grados, y tan solo tendré una capacidad de 500. 500 en las dos, quedarán un total de 1000.
¿Ya? Esto respecto a la capacidad. ¿Qué cabe recalcar aquí con los ángulos? Con el ángulo lo que podemos ver, ¿no es cierto? Que la capacidad va disminuyendo conforme el ángulo va disminuyendo, ¿no es cierto? Tengo a los 90 grados tengo 1000, 60 grados tengo 850, 45 grados tengo 700, 30 grados tengo la mitad, 500. Entonces, recordemos esto, tengámoslo presente, va disminuyendo la capacidad de acuerdo al ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros también podemos seleccionar las deslingas que necesitemos. O también nos podemos ayudar de otro concepto, que es el concepto de la tensión. ¿Ya? Primero que nada, entendamos qué es la tensión. Y la tensión, pues, son las fuerzas internas que están en cada una de las deslingas que soportan, ¿no es cierto? Que están entre las fibras y que son las que aparecen cuando yo le cargo al elemento, ¿sí? Y que son las que evitan que se separen las fibras y que se rompan, ¿no es cierto? Pero obviamente voy a tener va a soportar hasta cierto límite, dependiendo del material, dependiendo de la configuración, dependiendo de la resistencia, ¿sí? Y luego se romperá. Entonces, no, primero que nada, que he visto bastante confusión. Una cosa es capacidad y otra cosa es la tensión, ¿ya? No confundir las dos, por un lado. Por otro lado, la tensión siempre tiene que ser menor o igual a la capacidad, ¿ya? ¿Cómo calculamos la tensión? Pues la tensión la calculamos con fórmulas, ¿sí? Ya. Aquí vamos a terminar el gráfico. Lo voy a dejar con negro. En donde P sería el peso de la carga, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí tenemos el peso. A ver, lo voy a escribir. Este sería el peso de la carga, ¿no es cierto? En este caso está agarrado con 4 eslingas, ¿ya? Muy bien, esas 4 eslingas, lo que sí tengo que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Que me dice N es el número de eslingas. El número de eslingas en este caso sería 4, pero me dice que considere una menos. Algunos instructores en algunos folletos, yo he visto que consideran 2 menos. Deben tener su criterio. Mi criterio, mi información me dice que solo uno menos. ¿Por qué? Porque el instante de elevar la carga puede ser por oscilamiento o por no es que no esté completamente centrada con el centro de gravedad, una de ellas no esté trabajando. Y si una de ellas no está trabajando, entonces ese peso va a ser absorbido por las otras tres. Entonces, por eso se le quita una, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 4 eslingas, entonces tomaré en consideración solo 3. El ángulo que forma entre la eslinga y la horizontal. Entonces, en este caso, esta sería la horizontal y este sería el ángulo formado. L viene a ser la longitud de la eslinga. Toda esta longitud. Ya. Ahora, muy bien. Voy a borrar esto. ¿Ya? Tenemos dos fórmulas, ¿no es cierto? Que la tensión va a ser el peso dividido para n, que es el número de eslingas trabajando, y por el seno del ángulo. O si es que no tengo el ángulo, pero voy a necesitar la longitud y la altura. Y la altura, pues sería esta altura de aquí, desde aquí, ¿no es cierto? Hasta el punto de acá. Esta sería la altura y esta sería la longitud. Ya, así quedaría, ¿ya? Ahora, hagamos ejemplos de ejercicios para poder entender, ¿ya? Dice que se va a levantar una caja de 12 toneladas de peso con 4 eslingas y un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es la tensión y qué eslinga escogería usted? Muy bien. Entonces, como tengo el ángulo, entonces voy con la primera fórmula, ¿no es cierto? Del seno del ángulo. Perfecto. Ahora, 12 toneladas primero tengo que pasar a kilogramos.
pasemos a kilogramos. 12 toneladas serían los 12.000 kilogramos. N sería 4 menos 1, en este caso, y el seno de 45 grados. Seno de 45 grados es un número, ¿no es cierto? Introducimos todos estos valores en la calculadora y me dice que voy a tener una tensión de 5.657 kilogramos. Muy bien. Ahora, recordemos, ¿no es cierto? Esto pesa 12.000 kilogramos. Y cada una de ellas, ¿sí? Voy a poner aquí, ¿no es cierto? Una, dos, y solo voy a coger tres, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que en algún momento una de ellas no va a estar trabajando, ¿ya? Entonces, tengo 5.657.7 kilogramos. Si esto lo multiplico por las tres, entonces tendré una capacidad, en este caso sería, perdón, 57.7 por 16.973 kilogramos, ¿ya? Y aquí decimos, ¿no es cierto? O sea, van a estar tensionadas todo esto, pero el peso solo, o sea, ¿qué tiene que ver, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que ocurre exactamente si es que le cambiamos el ángulo. Ya vimos, ¿no es cierto?, que en las capacidades, si es que el ángulo disminuye, la capacidad disminuye. Ahora veamos qué ocurre, ¿no es cierto?, y por qué. Antes que nada, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que tenemos que seleccionar, ¿no es cierto?, la eslinga, cada una de las eslingas, eh, con una capacidad mayor a la tensión. Entonces, yo seleccionaría una eslinga por lo menos de unos 6.000 o más, ¿sí? Para que soporte esta tensión de los 5.600. Sí, seleccionaría además, ya que la recomendación es no cargar a los accesorios con el 80%, pero para tema didáctico puedo decir que está bien seleccionada una eslinga de capacidad de 6.000 kilogramos, ya que no vamos a encontrar una exactamente de 5.657. Ahora, en este segundo ejercicio, lo único lo que vamos a variar es el ángulo. Es la misma carga de 12 toneladas con las 4 eslingas, pero ahora con un ángulo de 30 grados. En el gráfico no me representas, estaría tal vez más o menos así, ¿cierto? Bastante acostadas las eslingas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál sería la tensión? Muy bien. Los 12.000 dividido para 4 menos 1 para el seno de 30 grados. Seno de 30 grados vale 0.5. Realizo la operación y me dice que la tensión es de 8.000 kilogramos. ¿Qué ha pasado? Yo disminuí el ángulo, pero ahora aumentó la tensión, ¿ya? A 45 grados mi tensión era de 5.600 y un poco más. Y yo seleccionaba una de 6.000 kilogramos. Pero a 30 grados la tensión es de 8.000, entonces yo deberé seleccionar una de mayor capacidad. ¿Puedes coger la de 8.000? Sí, pero ya es cargarle al 100%. Por eso, de preferencia, es que siempre haya una holgura en la capacidad y la tensión. Por lo menos yo escogería una de 9 toneladas o 9.000 kilogramos. ¿Ya? Entonces, en las capacidades disminuyen con el ángulo y las tensiones pasa al contrario. La tensión aumenta cuando disminuye el ángulo.